Muy buenos días a todos. Queremos daros las gracias desde Tecniberia por estar esta mañana aquí con nosotros y compartir este ratito en el que vamos a hablar de estandarizar para poder colaborar en proyectos BIM, un tema que lleva siendo de actualidad, la verdad que bastante tiempo, sobre todo por la utilidad que tiene para las empresas y para el trabajo que hacemos a diario en las consultoras. Hablaremos de estandarización abierta, que tiene un papel fundamental en el proceso de transformación digital que estamos viviendo en toda la sociedad, tanto en la parte de los negocios como en la parte de nuestra vida diaria. Lo tendremos centrado en el sector de la construcción en un sentido amplio y más específico para la consultoría, tanto de ingeniería como de arquitectura y de servicios tecnológicos. Y vamos a por lo menos dar unas pinceladas de los beneficios de la adopción de estándares abiertos en BIM, en el cual se identificarán los principales estándares abiertos y se hablará también de sus desarrollos, su diseminación, su implementación, tanto local como global, así como también de los recursos que podemos encontrar a nuestro alcance de forma específica en la comunidad Building Smart. Y luego también hablaremos un poquito al final del uso de locales de buenas prácticas y de la ISO 19650. Para ello contaremos con un representante de Building Smart y también con nuestra empresa asociada DICIB. Pues sin más, vamos a comenzar y le doy la palabra a Fidel Sane Emeterio, que es nuestro coordinador del grupo BIM dentro de la asociación y Gemelo Digital, y que pertenece a nuestra empresa asociada Ayesa. Cuando quieras, Fidel. Muchas gracias, Araceli, y muchas gracias también a todos los asistentes y en especial a David Delgado y Marco Antonio Marcos, que van a protagonizar esta sesión. Yo creo que hace justamente un año, creo que fue el 21 de abril de 2022, cuando Tecniberia organizó un webinar que ya se titulaba Certificación BIM ISO 19650, oportunidades presentes, en la que hablábamos de cuál era la situación en ese momento de la certificación. Uno de los aspectos que se evidenció en esa sesión, yo creo que fue el que identificar que había un grupo importante de empresas de la asociación que se encontraban en una fase inicial de la implementación de BIM en sus empresas y que muy pocas de ellas disponían de la certificación 19650 de la ISO. Entonces, uno de los objetivos del grupo de trabajo sobre BIM y Gemelo Digital de Tecniberia es justamente difundir y promover el uso de esta metodología y de forma concreta se han programado este año una serie de actividades de difusión y formación que se enfocan en abordar aspectos claves de la metodología BIM de una manera sencilla y con un contenido que también resulte de interés y accesible a las personas que no sean tan especialistas. Los requisitos BIM cada vez son más frecuentes en los pliegos, tanto de contratos de diseño como de obra, afortunadamente, y si hay algo que, digamos, es común en todos ellos, diría que es justamente la exigencia de estándares abiertos BIM. Las siglas IFC, las siglas BCF ya nos empiezan a resultar familiares y en el webinar que iniciamos hoy, David Delgado, en representación de Building Smart España, va a hacer un repaso muy completo de los estándares BIM, de su necesidad, de los beneficios de su utilización y de los recursos que ofrece Building Smart, que son muchos. Building Smart es una asociación internacional sin ánimo de lucro y que yo creo que se ha convertido en uno de los principales, si no el principal actor en lo que representa la promoción y la difusión de BIM y apoyado en todo lo que es Open BIM y estándares abiertos. Eso hay que reconocerlo y aplaudirlo y te damos la enhorabuena, David, en nombre de Building Smart, ¿no? Y por otro lado, Marco Antonio,
posteriormente va a compartir su experiencia práctica en la certificación de la ISO 19650 en su empresa, en DICIP. Entiendo que las razones que han motivado a dar el paso, las lecciones aprendidas y cómo ha sido ese proceso. Les damos las gracias a ellos y ya, Araceli, si te parece, presentas a los ponentes y espero que la sesión sea de mucho interés. Muchas gracias, Fidel. Pues vamos a comenzar entonces con la primera ponencia. En este caso va a ser a cargo de David Delgado Vendel, que es el coordinador técnico de Building Smart Spain. David, de formación, es arquitecto y tiene una amplia experiencia como emprendedor y consultor en empresas del ámbito público-privado. Ha colaborado también como docente en varios programas educativos locales e internacionales sobre transformación digital en la construcción. También es un miembro activo del grupo de usuarios BIM en Cataluña, del GUBINCAT, y representa Building Smart Spain en la comisión de Construimos el Futuro, coordinada por ITEC en Cataluña. Asimismo, es coautor de un sistema de clasificación BIM que inicia en GUBINCAT. Pues cuando quieras, David, que su ponencia se denomina estandarización, estandarizar para poder colaborar en proyectos BIM. Cuando quieras, David. Venga, perfecto. A ver si veis mi pantalla. ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Vale, pues un segundo. Y ahora que os vea también a vosotros. Vale, perfecto. Vale, pues buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos a poder contaros un poco lo que vamos haciendo desde la asociación y esperando de que sea de mucha utilidad para todos vosotros. Sin más, esta será la estructura de lo que vamos a tratar en los próximos minutos, con la intención de que se pueda complementar con lo que Marco Antonio ya desde una visión muy práctica os va a trasladar. En primer lugar, vamos a situar un poquito, para quien no conozca quién es Building Smart. No me voy a ahondar mucho con ello, simplemente para dar un poco de contexto y seguidamente pasaremos a lo que vemos aquí, que es tomarle un poco la temperatura al mercado que tenemos desde el punto de vista de los estándares, de nuestro sector, el de la construcción. Repasar también cuáles son esos beneficios de estandarizar y, como Fidel ya mencionaba, pasaremos por encima, porque también obviamente hay mucho de ello, cuáles son esos principales estándares que podemos empezar a abordar desde cada una de las organizaciones o profesiones en las que actuamos. Y finalmente, pues os mostraré también algunos de los recursos que tenemos disponibles en la asociación, ¿vale? Para que podáis empezar ya a implementar, a explorar, a aplicar en cada una de vuestras actividades. Building Smart es una asociación sin ánimo de lucro, de un enfoque abierto, no solo en cómo interactúa con el sector, sino también por el tipo de estándares que genera, desarrolla y disemina, que son abiertos. Neutral. ¿Qué significa neutral? En este caso significa que obviamente no va a abogar por ningún actor determinado en el mercado, pero eso no significa que los distintos actores que hay en el mercado, y son varios, desde públicos, privados y de cualquier fase del ciclo de vida de los activos construidos, pues forman parte, de hecho son Building Smart. Por último, y no por ello menos importante, sino que de hecho es nuclear, tiene un ámbito internacional, es decir, abarca la globalidad del sector en el mundo y se articula a través de lo que llamamos chapters o capítulos, que en concreto en España tenemos uno, que es Building Smart Spain. Por lo tanto, es un contexto internacional. Eso le confiere, pues,
una potencia muy grande. Por otro lado, también le confiere una complejidad también bastante alta, pero esto, desde el punto de vista de los estándares, es una ventaja. Bien. ¿Cuáles son los, digamos, 3 pilares de la asociación? Para luego poder entender el porqué del tipo de estándares o servicios que luego se despliegan. Por un lado, la comunidad, entendida como los agentes del sector. Esos agentes se pueden estructurar de distintas formas, desde los propios miembros o socios, ¿vale? Capilarizándose a través de los capítulos locales o regionales, ¿vale? En España tenemos, en algunas zonas no está a nivel de país, sino a nivel de región, o incluso a nivel de distintos países se organizan en un solo chápter. Sea como fuere, al final la propia industria a nivel regional o local se estructura, ¿vale? Y se conecta a la globalidad mediante estos tipos de estructuras. Y luego, de forma semestral, se organizan una serie de eventos, ¿vale? A nivel internacional, que luego también puede que se repliquen a nivel nacional según las dinámicas de cada país. Por otro lado, tenemos otro pilar, que es cómo se conecta esta asociación a otras dinámicas de la industria, la de la construcción u otras que le son también complementarias, pues a través de mecanismos de alianza o de los propios patrocinios. Y la tercera pata o pilar tenemos los programas que desarrollamos, programas que están enfocados al mundo de los usuarios, por lo tanto, tener el foco en quién va a usar cada uno de estos estándares y servicios desde un punto de vista de experiencia práctica. Otro foco es el del propio desarrollo de los estándares, es decir, es una fábrica de estándares, pero a su vez es también un altavoz para poderlos diseminar y articular en el mercado. Y por otro lado también un foco en aspectos como es el cumplimiento, es decir, tiene una vocación de que estos estándares se puedan articular con los distintos mecanismos o cuerpos también de estandarización o legales que puedan haber en cada uno de esos territorios. Por lo tanto, es algo muy trabado que se despliega a distintos niveles, internacional, nacional o incluso local. Esto que veis aquí, que se ve un poquito borroso porque es una slide compartida en distintos... De hecho, es una imagen que se va actualizando en el tiempo, que lo que quiere representar es los distintos mandatos, no solo BIM, sino mandatos BIM que hay en el mundo en los que, de una forma u otra, a distintos niveles, se esté pidiendo ya que la información se requiere en base a estándares abiertos. En concreto, vía un estándar que hablaremos aquí que se llama IFC. Por lo tanto, como veis, es algo bastante ya desplegado. En el caso español tenemos un primer mandato en el que ya de forma oficial se requiere IFC, que es en Cataluña, en infraestructuras.cat. El último que tenemos es en Finlandia, el más nuevo, digamos, a un nivel superior incluso en el que ya se obliga a que para las distintas licencias o permisos de construcción sea obligatorio entregar IFC a un nivel determinado. Bueno, es algo que ya hace años que se está no solo cocinando, sino usando, y estamos en un momento de bastante ebullición en relación a ello. ¿Qué ocurre, por tanto, en nuestra idiosincrasia, ¿no? la española? Bien, las siguientes slides vienen a trasladaros un poco la toma de temperatura de dónde nos situamos, ya no tanto solo en temas de estándares abiertos, sino en temas de BIM en general, ¿no? Estos datos que veis aquí son distintos indicadores que, como podéis ver, algunos de ellos pues, tienen
alguna dosis de estimación, otros son más concretos. Por ejemplo, en términos de implementación, podríamos decir que estamos entre un 20 y un 30%. Pensad que ya hace años que se está intentando desplegar el BIM en nuestro estado. Desde el punto de vista de la obligatoriedad de las 17 comunidades autónomas, tenemos a día de hoy en la que sea realmente obligatorio una, es el caso de Cataluña. Tenemos una realidad muy potente que es la de los grupos de usuarios, en la que podemos dimensionarlo alrededor de entre 600 y 700 usuarios muy activos, ¿vale? Y un número de 20, 21 grupos en toda España, Islas Canarias. Desde el punto de vista de la formación, tenemos también una realidad desde el punto de vista de los estándares abiertos, como es la de la certificación Building Smart. Esto no lo cubriremos hoy porque no da tiempo, pero tenemos a 18 centros formativos en el país desde ya el año 2020 y que han certificado ya un número creciente, alrededor ya de 600 certificados. Desde el punto de vista de números económicos, pues tenemos ya cifras que, bueno, son cifras, es una cifra pequeñita si queréis, pero que va creciendo, 1.950 licitaciones, 4.500 millones de euros, es un 3%, es un impacto, bueno, bajito pero creciente. Por otro lado, tenemos una realidad, digamos, lo que le llaman en inglés top-down, relativamente activa. Digo relativamente porque la realidad compleja también del país, pues desde el punto de vista de que existen las comunidades autónomas, tenemos a nivel nacional, pues tenemos una comisión BIM desde el Ministerio, tenemos distintos entes a nivel regional, como puede ser la Comisión Construir el Futuro en Cataluña, BIM Euskadi en el País Vasco. Digamos que estos serían los tres focos desde el punto de vista de una realidad top-down. Desde el punto de vista de las comunidades autónomas y entidades públicas que están de alguna forma haciendo un efecto tractor, tenemos una presencia ya bastante amplia. Esto es una realidad que sobre todo en los últimos años se ha expandido. Y desde el punto de vista de material y recursos disponibles, a día de hoy tenemos ya muchas cosas en nuestro idioma para poder empezar a usar. Esto sería un poco una radiografía muy rápida. Aquí os paso unas slides muy rápidas porque es material que tenéis disponible en web de distintos observatorios en los que se puede entrar en detalle, ¿vale? En cada una de las regiones, cuál es la realidad desde el punto de vista del impacto. Building Smart también dispone de un recurso de observatorio de licitaciones en el que podéis ver exactamente cada uno de esos datos, por empresa, por región, por tipo de obra, etcétera, etcétera. En Cataluña también hay un portal de transparencia en el que se puede acceder a estos datos, cuáles son las empresas públicas que están licitando, en este caso pues Infraestructuras va en cabeza, luego viene Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña, en el País Vasco también tienen un portal similar. Y dicho esto, bueno, este es un contexto desde el punto de vista BIM en general, pero aquí a mí me han invitado a hablar del concepto de la estandarización y en concreto de la estandarización abierta. Pues vamos a hablar de qué beneficios tiene todo esto. De lo contrario, pues quizás no, es algo que no tengo por qué interesarme, ¿no? Bien, ¿cómo empezamos con esto? Bueno, pues ya hay estándares en el mundo que cubren la óptica de BIM. En concreto es uno que se llama ISO 19650. Marco Antonio hablará desde un punto de vista muy práctico sobre ella, pero de alguna forma este estándar nos pone una serie de pasos a seguir muy sencillitos de entender. Luego, obviamente, pues hay que empezar a desplegarlos, que son los que veis aquí.
por un lado, tener una óptica de que hay que preparar lo que uno, en tanto que cliente, gestor, cual sea que sea nuestro rol, vamos a necesitar información. Por lo tanto, si le vamos a pedir a alguien, vamos a tener que requerirla, ¿no? Por lo tanto, requisitos de información. Esto es una primera cosa. Hay que preguntarse cómo uno pide las cosas. Por otro lado, vamos a tener que pasar por otro paso, que es el de, muy bien, vamos a necesitar gente para ello. No solo para requerirla, sino también para que nos la aporten, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tener que planificar los equipos de desarrollo de esa información que se va a gestionar. Por otro lado, vamos a tener también, desde el punto de vista temporal, pero también de procesos, cuándo y cómo esa información será entregada. Por lo tanto, hay aquí también una óptica de gestión de proyectos desde el punto de vista de la compartición de información. Otro paso, obviamente, una vez estamos gestionando esa información, vamos a tener que validar los distintos entregables que han salido como resultado de distintos procesos, ¿verdad? Y cada uno de esos entregables va a tenerse que validar en función de lo que el cliente está esperando recibir. Algo que parece como muy obvio, pero desde el punto de vista de poder estandarizar este tipo de tarea, es algo que un estándar como ISO 19650 enmarca. Todo esto, quizás a muchos les puede parecer, bueno, estas cosas de la ISO, esto es para empresas de determinada dimensión, etcétera, etcétera, esto no va conmigo, tal, no sé qué. Bueno, esto es un tema de poderlo escalar. Las ISOs, en general, lo que nos hacen es recomendar un marco de actuación que luego, para poderlo implementar, debemos, por lo tanto, escalarlo y adaptarlo. Y, por lo tanto, hay también ahí todo un aspecto de simplificación de los mismos y adaptación a la realidad. Por lo tanto, digamos que no debería ser una excusa el ver que uno no es lo suficiente grande o no está en una determinada liga organizacional como para que esto no sea de aplicación. Lo es siempre, simplemente hay que poderlo escalar. Esto sería unas slides muy rápidas desde el punto de vista de lo que un estándar como una ISO 19650 traslada, y ya veréis que son cosas muy lógicas. Por un lado, define a las distintas partes que actúan. Y digamos que hay dos de muy claras. Está el cliente, la parte contratante, el que va a adjudicar, y por el otro lado está la parte contratada, la cual luego se puede también desplegar con un contratista principal que luego tiene a otras subpartes. Entre los dos se define una línea muy clara, que es la línea de la contratación. Por lo tanto, hay un aspecto contractual y unas partes. Esas partes lo que hacen es requerir información. La parte contratante emite unos requisitos de información a la parte contratada principal, la cual, a su vez, emite también requisitos a distintos equipos de desarrollo, que pueden ser departamentos, otras empresas, etcétera, los cuales tienen que responder a través de unos entregables que se los entregan a la parte contratada principal y esta, a su vez, finalmente a la parte contratante. Es un ciclo muy lógico, ¿verdad? Bien, esto además se sitúa en el ámbito de BIM en un ciclo de vida el cual tiene distintas fases. Estas fases, si las simplificáramos solo a dos, tiene una fase de desarrollo y una fase de operaciones. Una vez se han recepcionado los activos y empiezan a operarse, ¿verdad? Bien, bueno, pues esto cabe tener claro en qué fase actuamos, porque de ello se sabrá cómo vamos a tener que requerir la información, qué tipo de entregables van a tener que producirse, ¿verdad? Bien. También como recordatorio, para que se entienda la realidad de los estándares que Building Smart proporciona, recordatorio de cómo la información se comparte en un marco de colaboración BIM. Esto que veis aquí son flujos de información en los denominados entornos comunes de datos, en los que, si empezamos por aquí en la esquina superior derecha, uno empieza a producir una información para dar respuesta a unos requisitos que nos han pasado, ¿de acuerdo? Bien, esa información se comparte con otros departamentos, con otras empresas, que todas ellas conforman
el equipo colaborativo de un determinado proyecto y eso se comparte a distinto nivel entre quienes desarrollan esa información o también a quienes la esperan, como puede ser el cliente, como veis aquí. Una vez va llegando a distintos hitos de ese contrato, se revisa y se autoriza para publicarse y, por lo tanto, poder hacer cosas tales como, por ejemplo, pedir una licencia, pedir un informe a un determinado estamento, etcétera, etcétera. Y finalmente, en la medida que esto se va gestando y ya han sido de utilidad, pues se va archivando. Este sería el ciclo, iba a decir clásico, ¿no? o habitual en un entorno común de datos. Bien, ¿qué ocurre también? Y ya vamos entrando en la óptica de la estandarización en abierto, en un marco como por ejemplo en el que estamos, el europeo, sobre todo desde el punto de vista de requerir la información y en este caso desde el ámbito público. Al final los activos construidos todos necesitan de una licencia que se va a tener que poder dar, ¿no? Y por ello pues van a requerir que la información tenga un determinado, sea de un determinado tipo, ¿verdad? Bien, bueno, pues digamos que Europa lo que de alguna forma traslada a los distintos países que conforman la comunidad es que no se favorezca a un determinado operador económico en particular. Por lo tanto, cuando se requiera la información, se debe tender a favorecer la libre competencia. Esto veremos que es clave y nuclear en relación a la adopción de estándares abiertos. ¿Qué papel tiene, digamos, de los distintos actores o agentes que están en el sector? Uno de muy clave es realmente quién requiere la información, porque si quien requiere la información inicialmente no la requiere de una determinada manera, todo lo que se despliegue después, es decir, la gente va a responder en función de lo que piden. Si lo que piden no está alineado a una óptica de estandarización, pues se van a entregar cosas, se van a construir edificios, ¿vale? Pero de otra forma. Por lo tanto, digamos que el papel aquí del cliente es principal. Los estándares aplican también a él, no solo a quienes van a producir, no solo a los que van a hacer modelos y demás, sino a cómo se pide la información para que en estos modelos que alguien con un software que se ha instalado y que sabe utilizar muy bien, van a poder utilizar, ¿verdad? Por lo tanto, ahí hay un cliente que debe requerir la información, ¿vale? Para explicarle a quienes van a entregar que tiene unas necesidades específicas de intercambios de información en distintos momentos de ese ciclo de vida. Mientras se diseña, mientras se construye, cuando lo quiera recepcionar o porque como cliente quizás también gestiona el activo, lo vaya a operar. Por lo tanto, ahí hay una visión cliente-céntrica, digamos, muy, muy importante. Desde el punto de vista, y ahora aquí ya vamos entrando a los detalles de esa información que se comparte. Si lo mezclamos con un marco de ISO 19650, vemos que aquí tenemos al cliente, a la parte contratante, vemos que tenemos el ámbito de contratación y vemos que tenemos a la parte contratada. Cada uno de estos ámbitos comparte la información normalmente con un tipo de estructura de los datos que conforman esa información. Normalmente nos suenan cosas como los PDFs, ¿verdad? Cuando nos descargamos un pliego, lo tenemos en PDF. Cuando procedemos al contrato también habrán PDFs, pero seguramente ya nos van a compartir otro tipo de estructuras de datos como pueden ser hojas de cálculo o XMLs incrustados dentro de PDFs. Esto lo empezamos a ver, que a futuro veremos cosas como IDs que hablaremos una pinceladita también aquí en los siguientes minutos. Y las partes contratadas, quienes van a producir esa información que se nos pide, trabajan también con distintos formatos, no solo formatos semiestructurados o estructurados, sino también con formatos propietarios o abiertos, ¿vale? Como veremos en el caso de IFC. Por lo tanto, vemos que hay aquí un mapa de distintos tipos de estructuras de datos
que se dan. Y si uno no es consciente de todo ello cuando se requiere la información y quienes la van a producir, pues seguramente va a ser muy ineficiente todo ese intercambio de información. Por lo tanto, aquí estamos ya identificando algunos de los beneficios ya de forma indirecta que tiene la adopción de por lo menos tener una estructura determinada cuando vamos a intercambiar información. ¿En qué OpenBIM, que es la forma de referirse a la estandarización abierta en construcción, nos puede ayudar en todo este reto? Porque esto es un reto. Bien, pues de hecho, OpenBIM no hace otra cosa que responder a unos objetivos de muy alto nivel, como es la sostenibilidad de esos activos construidos en el planeta Tierra, ¿vale? Sostenibilidad a todos los niveles, no solo ambiental, y también, obviamente, a una rentabilidad por parte de quienes vayan a actuar en esa cadena, ¿no? Por lo tanto, promover un entorno construido sostenible a través del desarrollo, fijaros, de sistemas de comunicación e intercambios de información más inteligentes, porque lo que intentamos hacer aquí es siempre progresar. Y esto, desde el punto de vista de cómo puede funcionar, pues vemos que hay una realidad también al revés, bottom-up, de abajo a arriba. Tenemos a la comunidad, tenemos a los distintos agentes que se estructuran de una forma organizada, en este caso a través de Building Smart también, y se encargan de hacer cosas, las cuales responden a un objetivo muy determinado. ¿Vale? Bien. ¿Qué beneficios, si los tuviéramos que listar, como he intentado trasladar aquí, podemos obtener? Y los veremos luego en particular con los propios estándares. Pero uno es comunicar sin ambigüedades. En nuestro sector, aunque estamos muy habituados a comunicarnos de muchas formas, la ambigüedad está en muchas de ellas. Interpretaciones de emails, leyes incluso que tenemos que aplicar cuando estamos en fases de diseño, las cuales requieren de interpretaciones que no son siempre las mismas por parte de los distintos involucrados. Bueno, hay un sinfín de aspectos en los que la ambigüedad está subyacente. Por lo tanto, tenemos que intentar, si queremos realmente ser un poco más eficientes, a minimizar cualquier ambigüedad. Por lo tanto, intentar ser mucho más precisos cuando se pide la información y cuando respondemos. Por otro lado, los estándares abiertos nos van a dar la posibilidad de mejorar la toma de decisiones por el hecho de que vamos a poder desplegar políticas de transparencia. Esto desde el punto de vista de los que requieren información, sean públicos o privados. El hecho de pedir la información basada en estándares abiertos implica que el que vaya a tener que responder a esos requisitos de información ya conoce la estructura de cómo se pide, porque son abiertos, son accesibles. Por otro lado, al ser unas estructuras conocidas y desplegadas a nivel global y también, obviamente, hasta el nivel local, la coherencia y consistencia de todo ello es mucho mayor, porque ha habido mucha más triangulación. Han tenido que ponerse de acuerdo muchos agentes, no solo en España, sino en otros sitios del mundo, para determinar si cierta información se coloca de una forma o de otra. ¿Vale? No es algo que a alguien se le haya ocurrido por la noche en una provincia. Nos va a ayudar también a optimizar los procesos de trabajo en los que estamos. Y una cosa muy importante es que todo esto que compartimos de información de activos, los cuales duran años, décadas, esa información va a tener que ser accesible a lo largo de precisamente el tiempo. Esa fase de operaciones, después de esos 2, 3 o 4 años de producción del activo, de diseño y construcción del mismo, pues va a durar décadas, ¿no? ¿Cómo accedemos a la información durante el tiempo? Los estándares abiertos nos van a ayudar a ello. Bien. Esto lo pasaré muy rápido porque es algo ya más técnico, pero digamos que si situamos en el calendario presente y futuro, y sitúo presente el 2022, al haberlo terminado ya hace muy poquito, pero ya estamos en el 2023, ¿verdad? Y un horizonte de los próximos 4 o 5 años, porque claro, lo que estemos haciendo ahora ya nos está impactando en qué vamos a poder hacer dentro de 4 o 5, de lo contrario, dentro de 4 o 5 no vamos a poderlo hacer y lo van a hacer otros. Building Smart tiene esa responsabilidad, la de poderse avanzar a lo que vamos a seguramente tener, obviamente se puede equivocar, ¿no? Pero digamos que
de ahí la relación con distintos agentes también del sector a nivel global y local para que esto sea mínimo, ¿verdad? Bien, bueno, pues tenemos al usuario siempre en el centro. ¿Cuál es la visión del usuario seguramente a presente, pero también en los próximos 4 o 5 años? Aquello que espera por lo que la expectativa que se va generando, ¿verdad? Bueno, por un lado, disponer de formas de comunicar y compartir datos que configuran información de forma consistente. Esto ya viene haciéndose durante los últimos años, IFC no es algo nuevo, pero es algo que Building Smart sigue trabajando para que continúe siendo una realidad. Es más, tanto es así que en el año actual y el siguiente, esto tiene que incluso elevarse de categoría para que distintos avances a nivel tecnológico, como los que estamos teniendo a día de hoy, puedan ya también incorporar todas estas formas consistentes de comunicar y compartir información. Para que luego, en 2, 3 años y en los siguientes 5 o 6, conceptos como los que muchos de quizás los que estáis aquí hoy presentes ya empezáis a escuchar, como gemelos digitales, ciudades inteligentes, etcétera, etcétera, sean una realidad. De lo contrario, solo son titulares de noticias sin un sustento, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos que si realmente tenemos una óptica de estandarización en abierto, esa realidad futura mucho más avanzada también pueda y deba seguramente basarse en la estandarización en abierto. Para ello tenemos que empezar a trabajar ahora para que eso sea una realidad después. Y este trabajo ya hace años que se está haciendo de forma cíclica y esto sería un poco el mapa para quien tenga más interés verlo en detalle. Cuando hablamos de estándares y en concreto estándares abiertos y hablamos de Building Smart no solo desarrolla y difunde estándares, sino que también desarrolla recursos, algunos de los cuales en forma de servicios, para que esos estándares, en definitiva, se puedan usar. Porque, en definitiva, el objetivo no son los estándares en sí mismos, sino que, como decimos, es generar un entorno construido mucho más sostenible y rentable para todos. Eso es lo que está como fin último, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos 4 patas, digamos, que es la de los estándares, servicios, pero también capacitación de procesos en las distintas actividades o de las personas y agentes. Vamos a centrar las siguientes slides en el tema de los estándares, propiamente en los más conocidos para que lo veáis un poco más de cerca y con un zoom un poco más grande. ¿Qué estándares? Aquí os he puesto más en grisito algunos que también están, pero que digamos que ahora no quiero poner como prioritarios para explicar, ¿vale? Pero digamos que como ya ha apuntado a Alberto en su introducción y Fidel, tenemos IFC y BCF, hablaremos un poco de ellos seguidamente, pero tenemos otros, como por ejemplo estándares relativos a temas de procesos, para que quienes, por ejemplo, generan software que nosotros vayamos a utilizar, puedan decirnos que su software es capaz de importar o exportar IFC o comunicar incidencias a través de BCF. Para que puedan diseñar y desarrollar ese software necesitan que estén desplegados unos determinados procesos en la industria. Building Smart se ocupa también de desarrollar esos estándares. Luego otros estándares como por ejemplo para definir requisitos de información. Esto es un estándar bastante nuevo que se está empezando ya a desplegar y que en los siguientes 2, 3 y 4 años va a ser una realidad muy común en los distintos ámbitos de actuación. Y por otro lado, otra realidad en la cual ya estamos muchos de nosotros, cada vez trabajamos mucho, ya no tanto en local a nivel informático, sino en la nube. Por lo tanto, tenemos entornos de compartición de información de distinta índole. ¿Cómo hacemos para que nuestra industria no lo tenga complicado para compartir información entre distintos de estos entornos? Bueno, pues hay que definir unas formas también comunes para que toda esa información desde unos ámbitos a otros pues sea interpretable. Bueno, de ahí que aspectos como las APIs también son uno de los objetivos de Building Smart en cuanto al desarrollo de estándares.
Servicios, como he dicho, no lo voy a cubrir aquí, pero hay distintos servicios, como es, por ejemplo, temas de terminología usada en el mundo para definir la información de los distintos ámbitos en los que actuamos, cómo los distintos ámbitos en los que actuamos se pueden desplegar en cuanto a cómo trabajamos, los procesos de cómo trabajamos, lo que llamamos casos de uso, certificación de software, traducciones, validaciones, etc. Hay un compendio bastante amplio de servicios que Building Smart también desarrolla. Y esto que veis aquí sería el flujo, digamos, el ciclo típico basado en los estándares actuales y los que veremos desplegarse también en los próximos años, que cualquiera de los agentes, arquitectos, ingenieros, clientes, servidores públicos involucrados en la gestión de activos construidos, en relación a los estándares abiertos, va a tener de alguna forma u otra que estar involucrado. Por un lado tenemos quienes generan modelos de información en respuesta a unos requisitos de un cliente, aquel cliente que veíamos antes, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos unos entornos de autoría. Esos modelos de información deben validarse, por lo tanto, tendremos también unos procesos que nos van a marcar cómo validamos esa información. En todo momento vamos a poder conectarnos a repositorios en los que está esa información que nos requiere el cliente, conectándonos, por ejemplo, a bases de datos avanzadas como la del diccionario de datos de Building Smart. Esto ya está, bueno, algunos casos de uso en Holanda, por ejemplo, y finalmente esto se va a entregar. Por lo tanto, van a haber otros agentes que van a consumir y analizar todo ese sinfín de datos que nosotros producimos como arquitecto, como ingeniero, etc. Va a haber otros agentes que van a comunicar aspectos una vez revisan esos modelos de información. Por lo tanto, van a poderlo hacer no con señales de humo, sino con algo que sea lo más eficiente posible, como por ejemplo BCF. Y se van a definir unos requisitos de información, tanto si somos los primeros en la cadena como si estamos en medio de ella, porque le requerimos, por ejemplo, información a alguien que subcontratamos para poder hacer, por ejemplo, pues unas mediciones y un presupuesto, como le pedimos a aquel agente que nos entregue esa información que nosotros luego vamos a tener que incorporar en el proyecto básico y ejecutivo de un determinado activo construido. Este sería un poco el ciclo habitual en OpenBIM. Si nos queremos fijar ahora en algunos estándares determinados, y voy acabando, vamos a fijarnos en estándares relativos al mundo de los datos, pero como ya he avanzado, también tenemos estándares desde el punto de vista de la terminología usada o de los procesos. Vamos a centrarnos aquí en datos, ¿vale? Estos datos se estructuran porque ha habido gente que durante años han trabajado para desarrollar esas estructuras de datos de forma, fijaros, algo muy rápido de mencionar, pero muy difícil de conseguir, que es el consenso. Es decir, estos estándares que vamos a usar, IFC, BCF, etcétera, han requerido de un consenso muy alto y muy determinado, que cuando se consigue es cuando se puede transformar en estándar ya validado y de uso en el mercado. Están todos ellos siempre teniendo como horizonte al cliente que vaya a requerir la información. Por lo tanto, fijaros otra vez aquí la importancia que tiene el cliente. Y por otro lado, están en continua actualización y siempre son abiertos desde el punto de vista de ser muy permeables a lo que la industria necesita en cada momento. Os pongo un ejemplo. Imaginaros el mundo de la extinción y prevención de incendios. Es un mundo muy complejo, obviamente, pero que está también en continua evolución porque la legislación también cambia, los productos en el mercado también cambian, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene una dinámica muy alta y compleja, cómo esto se intercala en la producción de estándares que luego vayan a requerir información en relación a la extinción o prevención de incendios. Bueno, pues esto es, a nivel global, esto es una bomba desde el punto de vista de la complejidad, pero desde el punto de vista también de la utilidad que puede tener disponer de estándares en esa línea, ¿no? Bien, pues centrémonos en el estándar abierto quizás más conocido por muchos, que se llama, con estas siglas o acrónimos, IFC. ¿Qué significa IFC? Industry Foundation Classes. Esto significa clases básicas de la industria de la construcción.
desde el punto de vista informático, porque claro, estamos en un ecosistema digital. Bien, pues de lo que va IFC es de transportar información. Tan fácil como esto. De ahí aquí un poco la imagen de estos contenedores estandarizados también para compartir bienes entre distintas partes del mundo, a no ser que se queden atascados en el canal de Suez como ocurrió hace un tiempo, ¿verdad? Y digamos que en esos contenedores estandarizados, dentro de los mismos, no solo el contenedor está estandarizada su forma, sino también que dentro está estandarizada la forma de cómo se disponen, ¿qué? Pues estas tres cositas que veis aquí. Geometría. Los activos construidos finalmente tienen una corporeidad, por lo tanto vamos a tener que definir una geometría. Vamos a tener que incorporar información, la I de BIM, en algún sitio, de alguna forma, estructurada y compartida por muchos, por lo tanto, propiedades. Y por el hecho de que tenemos geometría y propiedades, se van a dar relaciones entre las mismas. Por lo tanto, esos tipos de relación, si yo quiero preguntarle a una puerta en qué tipo de pared estás insertada, pues le voy a preguntar a un determinado software, dime qué tipo de relación tiene una puerta con una pared, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues esto como arquitecto se lo puedo preguntar al software de turno que yo tengo delante. Bien, pues esto, ¿cómo se lo puedo preguntar? De forma que las preguntas que yo hago no estén viciadas por cada uno de los software que yo he decidido alquilar, comprar, descargar. Por lo tanto, una forma común de utilizar un lenguaje para poder estructurar la información una vez yo la comparta y la meta en unos contenedores que voy a enviar a China o donde sea. ¿Vale? Esta es un poco la realidad entre lo que llamamos entornos propietarios, aquellos que producen la información, y, digamos, una vez yo la comparto en abierto para que otros, con independencia de qué entornos propietarios estén usando, puedan interpretar aquello que está dentro de este contenedor. De lo contrario, va a ser una caja negra que yo no la voy a poder entender o voy a poder interpretar solo parcialmente lo que hay dentro. ¿De acuerdo? Esto sería una descripción de lo que se podría denominar IFC, una copia restringida de un prototipo digital nativo original, es decir, yo soy el autor, por lo tanto, ha habido alguien que lo ha generado inicialmente. En principio, no quiero que nadie lo edite porque yo soy responsable, no quiero, si yo calculo una viga de canto y tiene que ser de 70, no quiero que el arquitecto me la cambie de 60. Si la quiere de 60, me lo tendrá que preguntar a ver si es posible. Bien, y me comparte esa información mediante una estructura de datos en abierto. Luego tenemos otro estándar que sirve para, como veis aquí en el título, comunicar en base a lo que se comparte. Es decir, yo ya he compartido esa información, ese contenedor de información, de una forma estructurada, conocida aquí, en Honolulu, en Helsinki, donde sea. Es compartida en estos sitios. Por lo tanto, van a entender. A día de hoy hay muchas empresas que están operando en entornos internacionales, pero incluso a nivel español, el hecho de que pudiéramos, con una realidad tan compleja como la que tenemos, 17 comunidades autónomas, ¿verdad? Que pudiéramos tener algo común en lo que basarnos cuando pedimos la información, sería una ventaja. Bien, pues ¿qué pasa cuando vamos a revisar esos contenedores de información y encontramos aspectos que o bien son deficiencias o bien son aspectos que queremos informar para que se destaquen en esos contenedores, etcétera? ¿Cómo podemos hacerlo de forma más eficiente? Bien, pues Building Smart tiene también otro estándar llamado BCF. BCF son otras siglas que significan BIM Collaboration Format. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, pues muy en resumen, se trata de un contenedor zip, es decir, un contenedor de información comprimido, dentro del cual vamos a encontrar aspectos como fechas, personas designadas, distintos tipos de etiquetas, imágenes incrustadas, puntos de vista de cámaras que están viendo nuestros modelos tridimensionales que generamos en BIM, nos van a permitir añadir información del tipo texto como si fuera el cuerpo de un email o incluso identificar distintos elementos o componentes de los modelos que compartimos. Ahí, en lo que vayamos a compartir en cuanto a mensaje, no habrán modelos ahí. Por lo tanto, eso de que no contiene geometría, sino que lo que hace es informar sobre geometría que está en otros modelos. De ahí la eficiencia también. Esto es de utilidad en muchos ámbitos.
Tal es así que, ya veréis, y en las siguientes slides os lo voy a mostrar, en Building Smart hemos desarrollado guías para poder utilizar esos estándares de forma muy práctica, muy visual, para que lo podáis aplicar incluso sin tener que hacer ningún curso previo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuáles son algunos de estos recursos que en el entorno de Building Smart ya tenéis a disposición? Desarrollamos desde guías, manuales. ¿Quién los desarrolla? Los desarrolláis todos vosotros, en tanto que formáis parte del sector y queréis poder aportar vuestro grado de expertez en un determinado ámbito. Pues Building Smart os da la posibilidad de poder vehicular esa inquietud y mediante la colaboración con otros agentes, y ahí el aspecto colaborativo muy importante, esa es la semilla que hay tras cada uno de estos guías manuales que veréis ahora. Estos son un ejemplo de los que tenemos a día de hoy, desde un manual de introducción precisamente a la ISO 19650, muy sencillito, se puede leer mientras uno se toma el café para que veáis un poco el alcance, muy interesante. Desde manuales de nomenclatura de documentos, si estamos trabajando en BIM, sea cual sea nuestro nivel, más o menos maduro, da igual. Guía BCF, lo que os estaba ahora mencionando. Si estamos en el mundo de las infraestructuras y vemos que el tema de los estándares abiertos está empezando a introducir que si IFC 4.3 tal, pero georreferencias y demás, bueno, pues tenemos también un pequeño documento también de índole internacional, pero que hemos traducido al castellano para que tengáis una pauta de cómo empezar también a estructurar y pedir la información en ese ámbito de las infraestructuras. Tenemos una guía muy potente desde el punto de vista de la gestión de los activos desde el ámbito de la propiedad o gestión y el facility management. Una guía de clasificación BIM. No es un sistema de clasificación, sino que es una guía que habla de los sistemas de clasificación BIM, cómo podemos utilizarlos, cómo podemos generarlos, cómo podemos tomar ventaja de ellos. Y, de hecho, se presentó ayer mismo una nueva guía de roles, para las organizaciones y proyectos en los que se utiliza BIM. A día de hoy, las profesiones, muchas siguen siendo las mismas que teníamos, pero hay muchas nuevas, pero por otro lado hay roles que se intercalan a cada una de esas profesiones, ¿verdad? Bueno, pues Building Smart ha desarrollado también una guía que podéis consultar. Un poquito más en detalle os pongo como ejemplo dos de estas y con esto ya acabaré. La de los sistemas de clasificación, ¿vale? Podréis revisar cómo es la realidad de los sistemas de clasificación en nuestro país a día de hoy. Cómo podemos empezarlo a utilizar si estamos en un determinado ámbito, el del diseño arquitectónico, ingeniería. Bueno, la verdad es que es muy útil. Aquí tenemos la guía BCF. No es un solo documento, sino que son varios documentos, desde guías en PDF que os podéis descargar para distintos casos de uso. Por ejemplo, ¿cómo utilizo BCF? Es decir, quiero comunicar mejor si mi tarea es revisar modelos de información que me envían arquitectos e ingenieros, porque yo resulta que trabajo en una empresa que se dedica al mundo de la auditoría. ¿Cómo puedo utilizar desde el punto de vista de las distintas incidencias que yo encuentre para comunicarlas a quien me las envía de una forma mejor? Bueno, pues por ejemplo tenemos una guía para quien se dedique a temas de revisión de diseño, con un ejemplo determinado como puede ser verificación de superficies, pero que se puede extrapolar a cualquier otro, utilizando este estándar BCF y poniendo casos prácticos de qué herramientas, por ejemplo, hay en el mercado que nos pueden permitir y cómo distintos agentes, como los que veis aquí en fotografías, pues los están utilizando incluso en tiempo real con unos vídeos simulando esa comunicación. ¿Vale? Perdona, David, unos minutos más, ¿de acuerdo? Sí, ya termino, como veréis. Un último recurso que os quería destacar, este es de reciente también lanzamiento, es lo que llamamos, o está dentro del marco de la base de conocimiento abierta del capítulo de Building Smart Spain, y en concreto es un servicio llamado las respuestas de Building Smart. Esto está enfocado a los socios de Building Smart
que nos pueden trasladar consultas técnicas que tengan en relación a cualquiera de los ámbitos en los que Building Smart opera, desde, como ya hemos visto, servicios, estándares, etcétera. Pero aquí la dimensión que tiene en abierto es que la respuesta que se le traslada a esa pregunta concreta a un socio, si vemos que es de interés para el gran público, lo que hacemos es trasladarla a una base de datos en abierto que veis aquí, que es accesible en la web de Building Smart, y en la que podéis acceder a la pregunta original que ha sugerido la respuesta. Como veis aquí, pues hay de distintos tipos, muchas relacionadas con temas técnicos de IFC, pero otras relacionadas con temas de certificación profesional, etcétera, etcétera. Esto es un recurso que, como digo, se ha lanzado hace poquitas semanas, pero que estamos muy emocionados que con el tiempo realmente acabe confiriendo una base de datos muy útil para el sector. Y nada, por mi parte, dejarlo a que si alguien tiene preguntas después, pero ya cederle el relevo a Marco Antonio para que desde un ámbito menos teórico quizás que el que yo os he comentado, pues os pueda trasladar una realidad práctica de cómo alguno de estos estándares se pueden trasladar al mundo de la organización. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Pues como has dicho, vamos a continuar con Marco Antonio, que Marco Antonio es ingeniero industrial y participa en el diseño, construcción y puesta en marcha de proyectos relevantes como la factoría Talgo en Las Matas o los intercambiadores de transporte en la Comunidad de Madrid. Asimismo, es socio fundador de una de nuestras empresas asociadas, DICIDP, desde 1993, y en 2011 emprende el proceso internacional de internacionalización de su empresa, creando una filial en Chile. Participa en otros proyectos relevantes en el diseño y construcción de hospitales en El Salvador, en el Instituto Nacional de Geriatría, así como en la nueva terminal internacional del aeropuerto de Santiago de Chile, íntegramente que está modelizada en MIL. Y desde 2012 lidera la transformación digital de la empresa, logrando la acreditación ISO 19650 en 2022, y actualmente la empresa solo trabaja en proyectos bajo metodología BIM y el 80% de su facturación proviene de proyectos internacionales. Bueno, pues le doy la palabra a Marco Antonio, que nos va a trasladar su experiencia de implementación de la ISO. Cuando quieras, Marco Antonio. Buenos días a todos. Agradecido a Tecniberia que me permita participar en este evento y comenzar diciendo que no voy a entrar en los detalles de la implementación de la ISO 19650 ni en grandes logros de la ISO 19650, ¿no? He quedado un poco abrumado por la presentación de David en cuanto a el desarrollo de estándares abiertos, y sí me gustaría centrar mi presentación en la realidad concreta y cómo nosotros hemos llegado al ISO 19650 de una forma natural. Porque el proceso en que estamos inmersos es de un nivel de conceptualización y de complejidad que puede producir vértigo. Es un proceso de innovación que, si no se toma con prudencia, puede ser contraproducente, ¿no? Nosotros, en primer lugar, presentarnos como empresa, es una empresa que tiene 30 años de experiencia en el sector, y desde el año 2012 estamos inmersos en el mundo BIM,
Y nosotros llegamos al mundo BIM en 2012 de una forma natural, porque todo lo que diseñábamos lo construíamos y todos los problemas que teníamos de la fase de diseño a la construcción lo veíamos en obra. Entonces, cuando tenemos la suerte de conocer esta, en principio, tecnología, lo vemos de una forma natural y unas posibilidades de mejora, y nos metemos en el mundo BIM. En estos 10 años ha habido un proceso de maduración de esta tecnología que la hemos transformado, nos ha hecho transformarla en metodología, ¿no? En este sentido, deciros que nos movemos, el core de la empresa está en el mundo de la ingeniería de instalaciones. Hemos tocado todo tipo de instalaciones en todos los sectores, pero quiero poner de relevancia un sector que dentro de la edificación es el más complejo, y aquí tenéis algunos de los proyectos hospitalarios en los que estamos inmersos, todos ellos con metodología BIM. Es decir, más o menos, aproximadamente, tenemos desarrollado más de 1 millón de metros cuadrados con uso de estas tecnologías, y posiblemente en el resto de sectores alcancemos también a la cifra de 2 millones de metros cuadrados desarrollados en la fase de diseño con metodología, con diferentes grados de éxito. Y quiero centrar mi explicación en uno de los proyectos que para nosotros ha sido emblemático, que es el Hospital del Salvador, en Santiago de Chile, que ha sido nuestro proyecto en donde hemos tenido la oportunidad de madurar y pasar de tecnología a metodología en BIM. Este proyecto se ha desarrollado a lo largo de una serie de años. Actualmente está en un 60-70% de desarrollo de construcción. Hemos vivido la fase de diseño, vivimos la fase de diseño y la fase de construcción, y nos ha permitido ir aplicando todos los conocimientos adquiridos en esta tecnología. Y quiero destacar, en primer lugar, el primer paso, que es el proceso de maduración de la herramienta. Es decir, no es lógico hacer pseudo-BIM, no es lógico hacer modelos bonitos, ¿no? Sino hacer modelos analíticos, hacer modelos que permitan calcular, permitan simular y permitan contribuir al proceso de optimización del hecho constructivo, ¿no? Y en este sentido hemos llegado a procesos de automatización en la fase de diseño, y tanto en el desarrollo de proyecto como en el cálculo de proyecto, ¿no? Y ese grado de madurez y ese grado de eficiencia nos ha permitido lograr ciertos éxitos reconocidos por nuestros clientes, y nos ha permitido pasar a un segundo estadio. Este estadio también lo hemos vivido en este proyecto, en el cual se desarrolla a lo largo del tiempo con una complejidad de interlocutores, con una complejidad de documentación y con unos procesos de toma de decisiones muy marcados. Nosotros en un momento de desarrollo de este proyecto nos piden que nos hagamos cargo de la
del liderazgo del diseño para construcción y con una problemática muy compleja, y como tenemos una experiencia previa en otro proyecto que es el aeropuerto de Santiago de Chile, y en aquel momento el proceso de maduración de la tecnología a nivel comercial con nuestras herramientas, que obviamente era un software comercial, nos permitió pegar el salto a un entorno común de datos. Ese entorno común de datos nos permitió pegar un salto en cuanto a la integración bajo una plataforma a muchos interlocutores y poder alinear el trabajo y acortar los plazos y simplificar los procedimientos. Aquí en esta transparencia hablo cuantitativamente de todo este proceso. Esto ha sido nuestro primer proyecto colaborativo hace 5 años, y evidentemente desconocíamos lo que era el ISO 19650, desconocíamos lo que es la estandarización en la metodología BIM. Bueno, trabajamos para atender los requerimientos del cliente, y como suelo decir a todo el equipo, sí, cuéntamelo, pero me lo cuentas hilando, porque hay que entregar al cliente y hay que cumplir los plazos y hay que entregar en calidad. Entonces, todo este trabajo nos ha ido haciendo madurar y consolidar un nivel de dominio de las herramientas que nos ha permitido darnos cuenta de que hacer la construcción virtual nos requiere una estandarización y un trabajo colaborativo. Y este trabajo colaborativo no es interesado, no es desde un punto de vista bonachón, ¿no? Es el sentido práctico que para poder integrar a todos los interlocutores tiene que haber unas reglas, porque si no, no tiene sentido. Y es con base, de una manera muy, muy genérica y muy sencilla, es con base a todo nuestro proceso de maduración en BIM, en todas las facetas de lo que es BIM, que viene como consecuencia de unos principios y valores y una creencia, nos ha hecho poder llegar al objetivo, que es cumplimentar el primer eslabón de la cadena en el proceso de maduración de BIM. Es decir, si no se tuviese por parte del equipo una clara vocación de contribuir al hecho constructivo y generar proyectos constructivos, no tiene sentido hacer proyectos en BIM. Si no se tuviese claro que la transformación digital dentro de una empresa es de construcción, es un cambio de paradigma y implica el cambio de procedimientos de trabajo y el cambio organizacional, no se hubiese llegado. Y lo más importante de todos, esto implica a todos los de todos los niveles de la organización.
O sea, la transformación digital no es un tema del departamento BIM. Es que es un error hablar de un departamento BIM. Es un tema transversal a toda la empresa y es un cambio de actitud en el hecho constructivo. Y en ellos nos va la supervivencia. No es una cuestión de una empresa, es el conjunto de todas las empresas la que puede dar sentido a esta transformación. En conclusión, y quiero ser breve y dar paso a preguntas, puesto que nosotros nos dedicamos básicamente a hacer proyectos y no somos expertos en transmitir metodologías, puesto que somos usuarios de ellas, ¿no? Lo primero que diría, si alguien está interesado y desconoce lo que es el ISO 19650, os recomendaría leer el libro de Vicente González, editado en AENOR, que trabaja y lidera el departamento BIM en TIPSA, y ahí podéis encontrar una mejor expresión de lo que supone esta metodología. Ese libro, para una persona que no haya tocado nada de lo que es la tecnología BIM, puede ser horripilante. Pero ese libro va destinado a gerentes o a CEOs o a máximos responsables dentro de la organización. Y si no se entra en el detalle del conocimiento de la tecnología, es muy difícil liderar un proceso de cambio. Yo, en este sentido, diría que solo se puede lograr una acreditación en la ISO 19650 si ha habido un proceso de maduración en la tecnología dentro del equipo. La experiencia es individual y es muy difícil transmitirla en una charla o transmitirla en un curso. Aquí hay que formar equipos y esos equipos tienen su propio proceso de maduración. ¿Qué duda cabe que cuantas mayores ayudas, y nosotros reconocemos que para conseguir la certificación hemos contado con expertos con un valor inestimable, pero si no estuviese en nuestro ADN toda la filosofía de la tecnología BIM, es imposible implementar esta metodología. Evidentemente, implementar un sistema de gestión de la información obliga a una estandarización de todos los intercambios de información, porque los sistemas de gestión de información no son dentro de una empresa, son entre empresas o entre equipos diferentes y requiere una estandarización. Nuestra experiencia es que el estándar de intercambio de modelos de organización, como ha dicho David, es el IFC. El IFC no es lo mismo los IFCs de hace 4 o 5 años que los IFCs que ahora se están trabajando, pero obliga, esto no es, no, yo voy a hacer un IFC, no, tú desarrollas tus modelos en una plataforma comercial y hoy por hoy la plataforma comercial con mayor cuota de mercado ya ha asumido las versiones 23 y 24, ya ha asumido como base ese formato estandarizado de intercambio de información. Los formatos de intercambio de información nos llevan a poder hablar entre interlocutores y que Marco los Antonio, flujos... un par de minutillos más que vamos a pasar al coloquio.
Venga, esos intercambios llevan a que exista esos flujos de trabajo colaborativo. Esos flujos de trabajo colaborativo es el primer eslabón rentable de todo el trabajo de transformación digital. Es decir, si no hay intercambio de información confiable entre interlocutores, no tiene sentido todo este trabajo. Y evidentemente la competitividad en el sector de la construcción pasa por esta transformación digital, y sí podemos trasladaros que a nosotros nos ha permitido sobrevivir y transformarnos, y consideramos que ha merecido la pena este camino. Pues muchas gracias, Marco Antonio, por tu intervención sobre vuestra experiencia en la implantación de la ISO. Vamos a pasar a las preguntas que nos venís haciendo. Recordaros que en la parte de abajo ya os lo hemos recordado por escrito, pero os lo queremos recordar de nuevo. En la parte de abajo tenéis un apartado de preguntas y respuestas, que ya nos habéis ido haciendo algunas, y podéis continuar haciéndolas mientras realizamos el coloquio. Comenzamos con la primera pregunta, que David ya ha dado alguna respuesta, que nos preguntaban que qué se entiende por Building Smart, el concepto de gemelo digital. David, si quieres exponerlo al resto de asistentes, porque a lo mejor no lo han visto. Sí, bueno, el compañero Juan Rubio ha preguntado el concepto de gemelo digital, cómo lo entiende Building Smart, y bueno, yo ya le he trasladado, porque si tiene interés, a un documento que la propia Building Smart International desarrolló ya hace un tiempo, ¿vale? Marcando un poco cuál es la hoja de ruta de la asociación en relación a este concepto, el cual es bastante ambiguo. Entonces, a su pregunta concreta de cómo lo entiende el concepto de gemelo digital Building Smart, pues no lo entiende de forma diferente a cómo lo hace el resto de la industria. Es decir, el concepto de gemelo digital, yo, si he visto 10 formas distintas de referirse al mismo, algunas de las cuales son incluso contradictorias en sí mismas, pues serán pocas, ¿vale? Entonces, Building Smart entiende esto como un ecosistema de simulación, ¿vale? Para trasladar distintos casos de uso de la industria en un ámbito de activos que ya están construidos, ¿vale? Y que se están usando y los cuales se están monitorizando para poderse comunicar con un entorno de simulación digital, ¿vale? El llamado gemelo digital o digital twin. Es decir, en definitiva, es una suma de dos conceptos. Un activo construido que tenemos, edificio, un puente, una carretera, etcétera, al cual se le añade toda una capa de sensorización para que aquello que le sucede desde el punto de vista de interacción esté íntimamente relacionado en un entorno paralelo, digamos, en el que esa información llega, pero no solo llega, sino también sale de, ¿vale? Esto no se lo ha inventado Building Smart, sino que Building Smart también tiene que abrazarse ahí. La diferencia en cómo otros agentes a nivel global se están aproximando a la realidad presente y futura del gemelo digital desde Building Smart es que obviamente pues el sustrato van a ser los estándares abiertos. Es decir, que esa información que emitan distintos sensores que se le pueden instalar a un activo construido, o que distintos profesionales estén interactuando en un entorno de simulación, cuando esa información se volca en distintos entornos digitales, pues se volque ya no directamente solo estructurando la información en estándares abiertos, sino de forma que se pueda conectar a los mismos, ¿vale? No sé si a alguien de aquí le sonarán entornos como los de ERP, por ejemplo, que en muchos entornos organizacionales obviamente están. Esos entornos tienen unas formas de estructurar la información muy determinada, y muchos de estos entornos están ya y van a estar conectados a entornos de gestión de gemelos digitales, ¿vale? Pues porque ya tienen un edificio,
o un activo en el que ya hay toda una capa de sensorización. Claro, como una determinada actuación, y pongo un ejemplo, en uno de esos activos, yo qué sé, la ampliación de una ala de un edificio o, por ejemplo, una nueva entrada o salida en una determinada circunvalación de una ciudad, ¿vale? Ok. Y tiene que tener unos determinados sensores y esa información va a parar a un ERP muy determinado de una organización que gestiona esa carretera, ¿vale? ¿Qué ocurre si cuando yo voy a hacer el diseño de esa nueva entrada a la variante, necesito acceder a una información sobre el uso de esa carretera en un determinado periodo de tiempo y quiero que me arroje información para yo poderla utilizar en mi diseño, ¿vale? Y me conecto a una realidad incluso en tiempo real de cómo en las próximas 2 semanas se está utilizando esa variante. Esto sería un ejemplo concreto de, por ejemplo, un digital twin, es decir, cómo el activo físico está arrojando datos a un entorno digital y cómo yo me conecto a ese entorno digital y descargo la información de forma que la pueda entender y que esté estructurada de una forma como para que mi software o entorno digital pueda acceder a esos datos. Si no, va a ser algo ciego para mí. Y entonces Building Smart es como entiende los gemelos digitales. Vamos a aportar una capa para que toda esa información que se traslada desde un ámbito de simulación al físico se pueda entender por parte de los distintos agentes, como de hecho apuntaba Marco Antonio. Al final, esto es un hecho colaborativo. El tema de los Digital Twin también lo es y lo será. Así que la respuesta es un poco compleja, pero es que la realidad del Digital Twin también lo es. Sí, David, si me permites Claro. dar también un enfoque muy práctico y muy de andar por casa, porque eso ya no es futuro, es realidad. Lo que pasa es que ahora les cambian los nombres. En el ámbito en que nosotros nos manejamos, que es edificios, ¿no? O infraestructuras, existe lo que se llama el BMS, el Building Manager System, que es un sistema, como dices tú, de sensorización y de automatización de toda la infraestructura del edificio. Si a eso le acoplas un edificio virtual y aparte lo vuelcas toda esa información en una base de datos abierta y haces data mining y algoritmos de aprendizaje inteligente, puedes hacer lógicas en que te ahorren energía, que te incrementen la disponibilidad de espacios críticos en determinadas circunstancias. Eso ya es un hecho y de hecho existen 3 grandes empresas que algunos las conoceréis. Una se llama Google, otra se llama Amazon y otra se llama Microsoft, en las que están desarrollando sus propias herramientas de gestión de gemelos digitales. Y claro, y eso es verdad lo que dice David, aquí la clave de todo esto es ir a formatos abiertos que nos permitan no depender de un fabricante o una distribución en exclusiva. Muy bien, muchas gracias. Nos hacían otra pregunta que también le hemos ido dando respuesta, pero para que nos lo oigan todos nuestros asistentes, que nos decían que qué tipo de simulaciones automáticas contemplan o desarrollan o abordar dentro de Building Smart en este futuro cercano 26-27. Bueno, yo le he trasladado, puede ser que la respuesta sea algo técnica, pero es que, claro, la pregunta es muy concreta y además la sitúa en un futuro en el que yo aún no estoy tampoco, pero sí que es cierto que, como ya he dicho, en el entorno de Building Smart se trabaja para aquello que nos vayamos a encontrar en 4 o 5 años y en relación al tema de las simulaciones, lo que le he trasladado a Juan es que, de hecho, Building Smart no va a hacer seguramente algo distinto de lo que ya están haciendo muchos otros agentes, pero su punto diferencial es en cómo imagina y por lo tanto cómo ya está diseñando el cómo vamos a operar en esas simulaciones dentro de 4 y 5 años.
y en concreto es a través de un enfoque que técnicamente se le llama compartición de la información transaccional, que en lenguaje un poco más llano, ¿qué significaría? A día de hoy, en el sector de la construcción, mayormente, trabajemos en BIM o no, pero en BIM también, lo que hacemos es compartir archivos, ¿verdad? Un arquitecto está trabajando en un diseño y comparte parte de ese diseño o todo el diseño al ingeniero o arquitecto que está calculando la estructura, y asimismo de vuelta vuelve a compartir otro archivo, o estamos redactando un informe y compartimos un archivo. Bueno, pues el enfoque transaccional a lo que va es a romper esta realidad de contenedor en tanto que archivo, y lo que hace es compartir la información a nivel de elemento o componente. Y no solo desde un entorno de autoría o propietario concreto, sino sea cual fuere ese entorno propietario de autoría, y además en un entorno en la nube, con distintos gestores de información que puede que tengan incluso realidades de las estructuras de datos muy distintas. ¿Qué significa esto a nivel práctico? Pues que si uno está en un determinado ámbito en el que necesita simular, a día de hoy la simulación también está basada en archivos, ¿vale? Bueno, pues podríamos o podremos generar simulaciones mediante la integración de distintos componentes o elementos que están en distintos, incluso, entornos comunes. Es decir, me hago yo mi propio entorno simulable mediante la construcción de distintas partes que están en distintos sitios. Claro, para que esto sea una realidad, pues la tecnología tiene que evolucionar. Y la base de esta tecnología es una tecnología llamada Delta, para quien tenga interés en ello, la cual ya está en uso por alguno de los software de autoría BIM que tenemos en la actualidad. Ya hace años que utiliza ese tipo de tecnología. Bueno, pues esto se está intentando expandir como para que sea la semilla que permita ese tipo de, no solo las simulaciones, sino otro tipo de intercambios de información a futuro. Yo lo situaría incluso, por lo que he ido escuchando y también compartiendo, más allá incluso de 2027, para que realmente esto sea una realidad muy, muy madura, por lo tanto, en la siguiente década. Muy bien, muchas gracias. Ahora Sergio Muñoz nos hacía una pregunta, en este caso sería para Marco Antonio, dice, ¿hasta qué punto vuestro cliente os pide que le entreguéis el modelo en formato IFC? ¿Es habitual? ¿No lo es? ¿Es más habitual con cliente privado que público? Buena pregunta y desagradable la respuesta. Nosotros, nuestro volumen de trabajo está fuera de España y también tenemos trabajo en España. Me ahorro los comentarios sobre la situación en España y me centro en donde sí estamos utilizando formatos IFC y pongo algunos ejemplos. Hicimos en Kazajistán el desarrollo de una rehabilitación de una central hidroeléctrica, trabajando con GE y el Grupo Cobra, y hicimos todo el desarrollo en BIM de la parte electromecánica, BIM para construcción, y el formato de intercambio era IFC. Esto ha sido hace 3 años con todos los problemas que supone trabajar. Nosotros trabajamos con Ribe y los GE trabajaba con, si no recuerdo mal, trabajaba con Katia. 2 sistemas de programa y un formato de intercambio. Y eso fue un evento, pero en donde sí estamos trabajando de continuo por exigencia es en Chile. En Chile ha adoptado un estándar BIM. Ese estándar BIM está basado en la ISO 19650 y en los proyectos públicos hay una metodología de intercambio de la información. Hay unos equipos, porque es fundamental el equipo que audite esos formatos de intercambio, y la exigencia es en IFC. Nosotros ahora mismo estamos desarrollando 5 proyectos hospitalarios en Chile, y todos nos exigen que entreguemos toda la información en IFC.
y esa información no es coger y entregarlo, tiene que ser auditada por una tercera parte independiente. Muy bien. Pues hacemos una última pregunta que nos pregunta Luis Castillo y nos dice que a nivel de propietario o cliente final, ¿quién sería en este momento un buen ejemplo de aplicación de gemelos digitales en sus activos en España o en el mundo? ¿David? No sé si Marco Antonio será mejor, pero... No sé si tenéis algún referente. Yo trasladaría, por ejemplo, a nivel mundial... Creo que Repsol. Sí, seguramente. A nivel español, Repsol. De hecho, el mundo industrial, cuando digo el mundo industrial, claro, construcción también es una industria, ¿verdad? Pero digamos que el mundo, la industria que no es la de la construcción, el tema de los gemelos digitales hace incluso décadas que ya lo están haciendo, ¿vale? Aquí la pregunta empieza a ser más difusa y difícil de responder, por mucho que obviamente hay gente que ya está haciendo cosas reales y ahora, como decía Marco Antonio, pero si el tema de BIM, normalmente a los que estamos en el BIM nos pensamos que todo el mundo ya habla de BIM y no es verdad, falta aún mucha gente, con el tema de los gemelos digitales aún es más la punta del iceberg en el mundo de la construcción. Yo, concretamente o personalmente, cuando veo el tema de los gemelos digitales en los medios, bueno, es que me lo leo muy de puntilla siempre, porque hay mucha aún confusión con el concepto del gemelo digital. Por lo tanto, cuando alguien pregunta algo en relación al gemelo digital, en este caso Luis Castillo Cano, no sé exactamente cuál es su nivel de comprensión del gemelo digital, pero tendríamos que ver. Para mí, yo ya lo he descrito, es como lo entiende también Billy Gesbari, como lo entiendo yo. ¿Cuántos gestores de activos que generen carreteras, puentes, edificios, etcétera, hay en España que tengan estos entornos de simulación conectados con activos que tienen también ya sensorización y demás? ¿Vale? Y en el mundo, como yo en el mundo, pues soy conocedor de que en la zona, por ejemplo, de Singapur, ¿vale? Pues no significa que tengan todas las ciudades como un digital twin, sino que tienen allí, y es uno de los entornos más avanzados digitalmente en el mundo, ¿vale? También otros muy pequeños como Estonia y demás, pero sobre todo a nivel de infraestructuras, y tienen casos concretos. Y es el sitio, uno de los sitios más avanzados digitalmente. Entonces, bueno, yo no os puedo responder a esta pregunta concreta sí, porque no hay una base para mí aún suficiente en nuestro país como para que podamos identificar en relación a algo. Es decir, falta aún el estándar desde el punto de vista de qué entendemos por gemelo digital en nuestra idiosincrasia. A partir de ahí podremos empezar a identificar. De lo contrario es hablar de gentes que están relacionadas con el concepto, pero a distintos niveles. Muchas gracias, David. ¿Nos querías decir algo, Marco Antonio? Sí. Me ha venido a la mente, no es en el sector de la construcción, es en el sector naval. Si no recuerdo mal, Navantia, que tiene un programa para la Armada Española de fragatas, no sé, no me acuerdo qué número es, pero todo el diseño del software de gestión de la fragata es un gemelo digital. Es decir, en el sector de la construcción, en el sector de la edificación, es más, en primer lugar, madurear en el proceso de la construcción BIM y de la tecnología BIM, porque es la base de desarrollos posteriores. Nosotros, en concreto, estamos trabajando para convencer, evidentemente también fuera de España, a un cliente en el que tiene 30.000 señales físicas, tiene los modelos BIM desarrollados con un nivel los 400, tiene una base de datos que nos permita generar los algoritmos para transformar eso en algo que valga para algo, no para producto. Pero
no puedo aportar más información. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana con nosotros y por compartir y ayudar un poco más a las empresas a comprender toda esta temática de BIM. Y lo dicho, ha sido un placer contar con vosotros, con David, con Marco Antonio, con Fidel y sobre todo con el apoyo que tenemos por detrás de Alberto Martínez de la asociación. Y muy buen día a todos. Igualmente. Buenos días, muchas gracias. Hasta pronto.